Este es un video que presenta los mitos y realidades de los derechos de autor, que será presentado para la materia de derechos de autor y recursos educativos abiertos de la maestría en tecnologías de la información de la Universidad Autónoma de Nayarit. Bien, comenzamos con este tema, el cual es bastante interesante, con una historia breve de qué son los derechos de autor. Los derechos de autor surgieron en el siglo XVIII con la Ley de Derechos de Autor de Gran Bretaña en el año de 1710, estableciendo la protección de obras literarias y artísticas. La importancia de estas leyes ha crecido con el tiempo, ¿verdad? Como todo, adaptándose a nuevas tecnologías y formas de distribución de contenido. Pues si recordamos, ¿verdad? En aquellos años no se encontraba la tecnología que tenemos actualmente, inteligencia artificial, contenido audiovisual como lo tenemos hoy. Entonces, a la par de estos derechos, pues debe de ir creciendo tanto el derecho de autor como la implicación, ¿verdad?, de todos estos contenidos y el uso que damos nosotros como usuario a esta parte. ¿Cuál es la importancia en el ámbito educativo? Nuestro video está orientado precisamente a la importancia de los derechos de autor en el ámbito educativo. Nuestra educación, ¿verdad?, necesita que el docente esté actualizado, que investigue la información, pero que al mismo tiempo el uso de esta información esté respaldada, ¿verdad?, por fuentes confiables y siempre dando honor al creador original. Los derechos de autor son cruciales en la educación porque garantizan a los creadores el reconocimiento y compensación por su trabajo. Además, fomentan un entorno de respeto y legalidad. Es muy importante, ¿verdad?, que nosotros al hacer uso de esta información, ya sea para dar clases o para tomar como docentes o como profesionistas para incrementar nuestras competencias o fortalecer áreas, que demos siempre el honor al creador original, como a través de citas, a través de referencias, comentando, citando, mencionando. Todo esto siempre nos va a evitar problemas, ya que es una falta al autor y directamente también a nuestro quehacer profesional. La legislación vigente sobre los derechos de autor. En muchos países la legislación sobre derechos de autor está regida por tratados internacionales como el Convenio de Berna. Estas leyes prohíben la reproducción autorizada de obras y establecen excepciones y limitaciones para fines educativos. Cada país cuenta con una legislación, ¿verdad?, para este tipo de derechos y el uso y la distribución tanto de información como de contenido o de obras. Este es un video que pueden encontrar en YouTube, el cual me pareció bastante importante acerca de todo lo que debemos de saber sobre los derechos de autor en Internet. Todo lo que debes saber sobre los derechos de autor en Internet. En el instante en que creas un artículo y lo guardas y lo publicas, haces una fotografía con tu cámara, escribes una canción o cuando dibujas un garabato en un papel, tu creación adquiere derechos de autor. En la actualidad existen 3 tipos de licencias: la C, Copyright, CC, Creative Commons y la C invertida, Copyleft. Imagina un semáforo. La C, Copyright, sería un semáforo en rojo porque todos los derechos quedan reservados. La CC, la licencia Creative Commons, sería un semáforo en ámbar porque algunos derechos quedan reservados. Y la C invertida o copyleft sería un semáforo en verde porque ningún derecho queda reservado. Es de dominio público. En la descripción les dejaré este video para que puedan verlo completamente. Sí, esos son los 3 situaciones que quise yo mencionar de los 3 tipos de derechos de autor en Internet y cómo pueden ustedes hacer uso de ello. Bien, continuamos. Comenzaremos con los mitos comunes sobre los derechos de autor. Existen, ¿verdad?, varios. Traté de poner los más relevantes. Uno de ellos es que todo en Internet es gratis, ¿verdad? A nosotros tener acceso a Internet a través de una red que puede ser gratuita, puede ser en la escuela, puede ser
con pago a través de un servicio de un proveedor de internet, pensamos que si tenemos acceso a esa información podemos tomarla y hacer uso de ella, y no es correcto. Sí, porque hay detrás un autor, hay detrás un creador, el cual nosotros debemos de siempre revisar qué tipo de derecho tiene y si podemos hacer uso de ella. Incluso hay obras que se protegen totalmente y no se puede hacer ningún tipo de reproducción de esta. Entonces, la afirmación de que todo el contenido disponible en Internet es gratuito carece de total fundamento. Muchas obras están protegidas por derechos de autor y su uso sin autorización puede tener consecuencias legales. Así como tenemos acceso a Internet, ¿verdad?, de manera ilimitada a ciertas cosas, también debemos de estar conscientes en que eso carece, ¿verdad?, de un fundamento en decir que lo podemos tomar y sí tener consecuencias legales, aunque no nos estén viendo directamente. Recuerden que todo en Internet tiene seguimiento, se sabe de dónde viene y a dónde va, ¿verdad? Todo queda, al estar en la nube, queda para siempre en la nube y entonces no hay rastro que no se pueda seguir. Todo ahorita es rastreable. Los profesores pueden usar cualquier material. Los educadores no pueden utilizar cualquier material de forma gratuita. Deben respetar los derechos de autor y considerar conceptos como el uso justo para evitar infracciones. Como bien mencionaba, al tener nuestra labor docente, podemos tener acceso a la información y decir, bueno, la voy a plasmar, o bien la voy a comentar, o voy a hacer uso para reproducirla entre mis alumnos. No siempre es posible. Sí, tenemos que revisar si el material lo permite. Incluso también muchas veces podemos acceder al autor y solicitarle si nos permite hacer uso de esta información, ¿verdad? Cuando es uso educativo, casi no hay problemas, pero siempre debe hacer esto previamente y no posterior. Es decir, ya lo sé y después pido permiso, ¿verdad? Aquí no se vale el dicho de que más vale pedir perdón que permiso, no es posible, ¿verdad? Y va también delante nuestra ética profesional. Las obras de dominio público son libres de usar. Aunque las obras de dominio público no están protegidas por derecho de autor, no todas versiones son libres. Algunas adaptaciones pueden tener restricciones diferentes. Por ello que antes de hacer uso, ¿sí?, de publicar o de retomar frases o extractos, debemos de revisar detenidamente si podemos tener acceso a esto. Y recordar que toda creación, así sea un texto, sea una imagen, una mención, un audio, debe de estar respaldado y citado y referenciado correctamente para no infringir en alguna situación que nos lleve, ¿verdad?, a algo legal. Las realidades y excepciones es el uso justo y su aplicación. El uso justo permite el uso limitado de material protegido sin autorización del titular de derechos. Se aplican criterios como propósito educativo, cantidad y efectos sobre el mercado. ¿Sí? Hay cierta información, cierto contenido que nosotros podemos hacer uso de eso cuando es orientado a la educación. Siempre tomando en cuenta la cantidad que se va a usar, el efecto y a quienes está orientado. Las licencias Creative Commons brindan a los creadores la capacidad de compartir sus obras con condiciones específicas. Estas licencias facilitan el uso legal en entornos educativos. Entonces, como docentes tenemos esta opción bastante buena que nos permite dar una educación e información de calidad. Buscando este tipo de licencias, podemos tener acceso y darles a nuestros estudiantes una información actualizada y confiable. Educación como excepción a la regla. La legislación en muchos países considera la educación como un ámbito privilegiado. Esto permite ciertos usos que no están permitidos en otros contextos comerciales, siempre y cuando se respeten ciertas condiciones. Como lo hemos venido mencionando, lo orientado a la educación tiene más pauta y permiso a hacer uso, ¿verdad? No en todo, por eso debemos de revisar detenidamente qué nos permite y qué no, para no infringir ninguna falta o ningún detalle dentro de la ley y de la información que vayamos a usar. ¿Cómo citar correctamente? Es una buena práctica para el uso del material. En la actualidad hay mucha información acerca de cómo citar, cómo referenciar adecuadamente un texto, y esto forma parte de todo
buen investigador, de todo profesionista, ¿verdad?, que está por terminar su carrera. Incluso no solo al terminar, durante toda su carrera deben de citar y referenciar adecuadamente, porque toda esa información y competencias adquiridas están respaldadas de un autor o de un creador. ¿Cómo citar? Citar correctamente es fundamental para dar crédito a los autores originales y evitar el plagio o una falta a la integridad. Existen varios estilos de citación como APA, MLA o Chicago, que ayudan a los educadores en cómo referenciar adecuadamente los materiales. Ya dependiendo del área, dependiendo de la institución, es cómo solicitan estas citas, ¿verdad? Por lo general, las normas APA en séptima edición son las más utilizadas actualmente, aunque no es la única. Los recursos disponibles y las recomendaciones pues son numerosos, están disponibles para educadores, para todo usuario, incluyendo bancos de imágenes, bibliotecas digitales y plataformas con licencias Creative Commons. Estos recursos permiten el acceso a materiales de calidad mientras se respetan los derechos de autor. ¿Qué consecuencias hay? Como todo, ¿verdad? Todo tiene su porqué y tiene también su sanción. El mal uso de derechos de autor puede acarrear sanciones legales, daños financieros y pérdidas de reputación. Es importante entender las implicaciones del uso indebido de materiales para prevenir problemas legales. Así como podemos nosotros investigar qué información podemos usar, también es importante darnos a la tarea qué consecuencias hay del mal uso, ¿verdad? Para tenerlo como referente por si tenemos esa situación, porque por omisión no se exime de la aplicación de esa consecuencia. Entonces es muy importante tener esto en cuenta. Antes de ir a hacer uso de un material, revisar si puedo hacerlo, cómo puedo hacerlo y a través de qué. Bien, esto sería todo en cuanto a mi investigación de derechos de autor en la educación. Espero aportar un poco a esta información y no dejen de investigar. Todo ahorita lo encontramos casi en internet. Investiguen, por favor, qué podemos nosotros hacer uso, cómo y cuándo. Bien, gracias.